tal, amigos? Muy buenas noches. Más vale ponerse una vez rojo que 100 amarillos. En el gobierno parece que al final ha primado esta máxima para forzar a José Manuel Soria a renunciar a su puestazo en el Banco Mundial. Eso sí, para llegar a esta conclusión, el ejecutivo de Rajoy antes ha tenido que cabrear a casi todo el país y ha tenido que indignar a buena parte de su partido, del propio Partido Popular. Una de las que primero mostró su malestar por este dedazo de Mariano Rajoy fue la vicepresidenta de la Junta, hoy Rosa Baldeón. Se felicitaba por esta decisión, por esa renuncia a un cargo que era bastante incompatible con la regeneración política. Estamos satisfechos con la decisión que se ha tomado. Habíamos manifestado que era en nuestra opinión, no era la mejor opción y, por tanto, pues una vez que han sucedido, lo que agradecemos es la marcha atrás o la rectificación que se ha producido en este nombramiento. Poco más hay que decir. Nosotros creemos que la regeneración política es muy importante. Rajoy da por zanjada la polémica de José Manuel Soria con la renuncia del exministro y evita referirse al escándalo durante la presentación de un desayuno informativo de Alfonso Alonso. El presidente no ha hablado ni tampoco Soraya Sáenz de Santamaría. Sí lo ha hecho Isabel García Tejerina para defender a Soria. Merece la pena que se le reconozca la lealtad pues hacia lo que él ha representado, lo que representa su lealtad con el partido, entendiendo que es más conveniente para todo el mundo esta decisión. Varios dirigentes populares cierran el cisma que amenazaba con producirse entre Génova y Moncloa. Yo creo que el asunto quedó zanjado ayer y desde ese punto de vista pues yo solo respeto la decisión que ha adoptado y no tengo mucho más que decir, así que no lo voy a decir. Es buena cosa que Soria sea retirado su petición, o sea, que yo creo que es la mejor solución posible. Pasan página de las críticas de estos días por el nombramiento. Su mensaje es que bien está lo que bien acaba. Creo que cuando alguien rectifica y lo hacen en la buena dirección hay que aplaudirlo. Lo importante es el final y el final es lo acertado. El capítulo Soria se acaba en el seno del PP, pero no en el Congreso. El presidente del Gobierno y el ministro de Economía ha mentido a los españoles. PSOE y Unidos Podemos siguen reclamando que De Guindos comparezca para explicar este episodio. Todo este asunto había enfangado la actualidad política y muchos socialistas se preguntan estos días qué hubiera pasado si minutos antes de la decisión el PSOE se hubiera abstenido en la sesión de investidura de Rajoy. El exministro de Industria se había convertido en una coartada para aplazar el gran problema que sigue teniendo nuestro país, la ausencia de gobierno, porque eso sigue siendo un problema, aunque parece que los políticos han decidido que estas semanas no cuentan y que la búsqueda de un ejecutivo se reanudará tras las elecciones vascas y gallegas. Los socialistas de Castilla y León no se suman a los varones que critican los últimos movimientos de Sánchez. Tudanca defiende a su líder y se hace una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el viernes hubiéramos tenido gobierno con la abstención del Partido Socialista, un gobierno del Partido Popular, y 2 horas después hubieran nombrado al señor Soria alto cargo en el Banco Mundial? No es un Partido Popular de fiar. Lo cierto es que tras el no, poco se entiende en la dirección que ha tomado el secretario general de los socialistas. Que no conocemos el objetivo, no conocemos el fin y que realmente no sabemos si tienen algún camino marcado. Y difícil es saber si no sabes dónde vas, ¿qué haces? Y le pide que deje gobernar al Partido Popular, pero Sánchez insiste en intentar que funcione lo que ya ha fracasado, que Ciudadanos y Podemos remen en la misma dirección. Ciudadanos en la ecuación, la verdad es que no tiene mucho encaje y se demostró en su día, pero sí que existe otra vía para articular ese gobierno de cambio y yo espero que Pedro Sánchez no se quede en palabras, que pase a los hechos. Es una huida adelante del señor Sánchez, en la cual lo que está intentando es ganar tiempo para llegar a las próximas elecciones. Y algunas voces apuntan que quizá lo que busca Sánchez es gobernar apoyado solo en sus 85 diputados y que Podemos y Ciudadanos se limiten a abstenerse para facilitar ese ejecutivo. Pues ya ven cómo estamos, no sabemos lo que busca Pedro Sánchez con esas llamadas telefónicas, ni los pasos que dará a partir de ahora Mariano Rajoy, ni lo que tendrán que hacer nuestros parlamentarios durante las próximas semanas. Así que esperamos despejar dudas con Pablo Casado, que es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y diputado por la provincia de Ávila. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Bueno, ¿a ustedes, a los parlamentarios, no les pitan un poco los oídos? ¿No sienten el malestar de la ciudadanía que ya está harta de esta situación? Sin duda.
Para empezar, estamos también hartos nosotros. Yo creo que no teníamos que estar hablando de unas terceras elecciones, pero tampoco teníamos que estar hablando de una segunda investidura y de unas segundas elecciones ya celebradas. Es un claro fracaso de todas las fuerzas políticas, pero es verdad que hay más responsabilidad de aquellas que perdieron las elecciones. Cuando ganan las elecciones, lo que tienes que hacer es buscar apoyos. Y generalmente, nunca había pasado en la historia democrática, no te bloquean el paso. Yo este verano, no hemos tenido vacaciones los políticos, pero sí que los fines de semana he podido estar en León, en el pueblo de mi padre, he estado en Palencia, donde veranean mis padres, he estado en Ávila, donde seguimos en las Navas del Marqués, y en todas las provincias te dicen lo mismo. Y es poneros de acuerdo. O sea, nosotros ya hemos hecho trabajo, hemos votado 2 veces. Y en este caso, en lo que tenemos que decir desde el Partido Popular es que desde el 20 de diciembre hasta el 26 de junio hemos mejorado los resultados, y lo que pedimos no es que el PSOE nos apoye, lo que pedimos es que se abstenga para empezar a gobernar, incluso con su oposición muy exigente. Esperamos que en estos 2 meses que quedan, después del plazo que ha dado Su Majestad el Rey y la propia Constitución, pueda haber una salida que evite esas elecciones que nadie quiere. Después le pregunto por la salida que puede buscar el Partido Popular, pero antes le pregunto por esas llamadas de Pedro Sánchez. ¿Qué cree usted que está buscando el líder socialista con esas llamadas? Pues sinceramente creo que es en clave interna. Yo creo que está haciendo algo parecido a lo que hizo en enero, en febrero y en marzo, que es intentar evitar que haya un Congreso Federal e intentar evitar que lo quiten de secretario general, porque hay que recordar que ha cosechado 2 veces consecutivas el peor resultado histórico del Partido Socialista, que es un partido centenario. Yo creo que esas llamadas, cuando él se arroga la posibilidad de ser árbitro, de ser mediador, habría que decirle que debería ser mediador con su comité federal, o incluso que es su comité federal el que debería mediar para desbloquear la situación política en España, como por cierto Su Majestad el Rey pedía antes de ayer. Yo creo que Sánchez tiene todavía la oportunidad de reflexionar y de no pasar a la historia como el secretario general del Partido Socialista, que ha entregado autonomías y ayuntamientos a Podemos, eso lo hizo hace un año, y que ahora directamente lleva a los españoles a unas terceras elecciones, que sería un ridículo internacional. ¿En el Partido Popular confían en que bien Susana Díaz, bien otros varones del Partido Socialista acaben presionando para que Pedro Sánchez acabe aceptando la abstención? No tengo mucha confianza porque el Comité Federal por ahora es el que ha porque fijado... no se ha escuchado últimamente demasiado, por ejemplo, a la propia Susana Díaz. ¿Vas a escuchar algún varón territorial, algún expresidente del Partido Socialista? Es verdad que el Comité Federal, la posición que tenía era de no pactar con el Partido Popular. Lo aprobaron, creo que en 3 ocasiones. Pero también es verdad que yo tengo el máximo respeto al Partido Socialista. Es un partido que ha hecho mucho y bien por España, también por Castilla y León, con el que yo creo que siempre el presidente Herrera tiene una relación cordial dentro de las discrepancias ideológicas, y no entendemos esa cerrazón. Por ejemplo, en Europa estamos en un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista Europeo, o en otros 15 países de la Unión Europea. O sea, no entendemos por qué aquí hay ese cordón sanitario contra el Partido Popular cuando son los españoles los que han decidido que seamos otra vez la lista más votada. Hay una pregunta que yo siempre hago: ¿qué pasaría si el Partido Popular hubiera perdido frente al Partido Socialista y que nos sacaran 52 escaños y 2,5 millones de votos y siguiéramos 6 meses después bloqueando la situación? Yo creo que tendríamos hasta manifestaciones. Hombre, por supuesto que hubiéramos dejado que gobernara la lista más votada, como hayamos hecho, por cierto, en País Vasco cuando gobernó Patxi López. Pero sobre todo es que a nosotros no nos lo perdonarían. Tendríamos hasta manifestaciones a la puerta de la sede. Dirían que estamos bloqueando la democracia española sin aceptar un resultado que es muy abultado. 52 escaños más que la segunda fuerza, yo creo que es suficiente como para que nos dejen gobernar, como por ejemplo pide Felipe González. ¿Y qué tiene que hacer a partir del Partido Popular? ¿Cuál es la estrategia de Mariano Rajoy? Porque parece que se ha abierto un periodo de reflexión entre la sesión de investidura fallida de la semana pasada y no sé si las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre. Es muy triste tener que decir a los espectadores castellanos y leoneses que nos estén viendo que los políticos nos tenemos que dar un margen de 20 días más para ver lo que pasa. O sea, yo creo que es algo tremendamente bochornoso. Ahora bien, eso es lo que marca el Partido Socialista, que ha querido estirar ese tiempo con esta supuesta ronda de consultas telefónicas que está haciendo. Aún así, si después de las elecciones hubiera un desbloqueo, bienvenido sea. Nosotros más no podemos hacer. Hemos ofrecido pacto de Estado, hemos ofrecido un gobierno de coalición, hemos ofrecido estabilidad en los gobiernos en los que PSOE y Podemos están juntos, como aquí en Valladolid o como en otras comunidades autónomas y ayuntamientos. Es decir, que si Podemos rompiera ese pacto de socialistas porque el PSOE se abstuviera en nuestra investidura, nosotros garantizamos con nuestros concejales y diputados autonómicos esos gobiernos socialistas, incluso donde habíamos ganado nosotros. Generosidad no nos está faltando. Lo que pasa es que cuando uno no quiere, 2 no pueden dialogar. ¿Y usted confía en la solución vasca? Es decir, la solución vasca es que después del 25 de septiembre el Partido Nacionalista Vasco necesite al Partido Popular para llegar a la mayoría absoluta en el Parlamento de Vitoria
y que después, entonces, como contrapartida el PNV les apoye a ustedes, aunque hoy es cierto que la encuesta que conocíamos de la ETB dice que esa suma no llegan a 38 entre los dos partidos. La encuesta, es verdad. ¿Van a trabajar por esa solución? Vamos a ver, el problema del PNV es que es moderado en Madrid y es radical en País Vasco. Y hoy, por ejemplo, Alfonso Alonso, en un desayuno que ha tenido con Mariano Rajoy y con todos nosotros presentando la candidatura, lo decía muy claramente, y es que al final el PNV es aquel que pactó en Vitoria con Bildu y con Podemos para echar a Javier Maroto, que había ganado las elecciones, o el PNV es esos que están incluyendo en su programa electoral una consulta también independentista. Es verdad que esta legislatura han tenido una posición más moderada que más y Puigdemont, quizá porque tiene muy reciente el desafío de Ibarretxe y la frustración que produjo el descarril de ese proceso. Pero al final yo creo que van jugando esa carta de la moderación para capitalizar un voto útil, y el voto útil al final es el de las fuerzas constitucionalistas. Hoy hemos visto la resolución del Constitucional de anoche, diciendo a Otegi que por supuesto no va a admitir a trámite su creo que era una impugnación o un recurso para poder ser candidato. Es que eso es lo que importa en País Vasco, los temas sectoriales, la creación de empleo, pero también el trazar un relato de lo que se ha vivido allí, con víctimas, con verdugos, con un resarcimiento de la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas de ETA, que el PNV no está colaborando mucho a hacer. Entonces, a tu pregunta, yo creo que se podrá explorar esa vía si hay una posición clara a favor de la Constitución, pero no confiamos mucho en la vía nacionalista y esperamos además que los votos del Partido Socialista lo quisieran viable en la legislatura. No podemos andar 5 votos arriba, 5 votos abajo con una inestabilidad presupuestaria y política que puede durar años. Ya que me habla de Alfonso Alonso, y en el desayuno de esta mañana, que se le ha preguntado por un asunto del que hablamos aquí a menudo en Castilla y León, el tema de Treviño, y ha dado una respuesta, a mi modo de ver, un poco contradictoria, ¿no? Porque ha dicho que él es partidario de la integración del condado en la provincia de Álava, pero que es partidario de que se respeten los estatutos de autonomía, tanto el de Euskadi como el de Castilla y León. Y claro, en el estatuto de Castilla y León se dice, claro, que Treviño es Burgos, es Castilla y León. Sí, y el Partido Popular también tiene un problema con el tema del condado de Treviño. No, ninguno. Yo quiero que dejar muy claro que hay que respetar el estatuto de autonomía de Castilla y León. Y yo, como diputado por Ávila y como castellano y leonés, lo tengo muy claro. Y además, en ese sentido, creo que ha sido bastante responsable en su respuesta. Lo que venía a decir es que bueno, pues que ellos respetan esa cuestión, aunque como a la vez pues siente que ese enclave le pilla muy cerca, algo así ha dicho, pero vamos, en ese sentido no tenemos ninguna duda y yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeros de la Junta de Castilla y León y por supuesto con la legislación en vigor en la comunidad. Le tengo que preguntar por otro de los líos de los últimos días. ¿Cree que el Gobierno se ha equivocado o se equivocó promocionando a José Manuel Soria ese cargo en el Banco Mundial? Yo creo que es un tema zanjado y... Sí, pero que ha provocado bastante crispación en su propio partido. Y agua aquí lo hemos pasada visto. No mueve molino, como decimos aquí en esta tierra. Yo creo que hay que mirar hacia adelante y resolver los problemas que a la gente le preocupan de verdad, y es saber si tenemos un gobierno cuanto antes. Yo creo que este tema ha quedado zanjado y sinceramente pues creo que es bueno que empecemos a ocuparnos de lo importante. Pero usted que sabe de comunicación, esto no había sido una buena estrategia de comunicación. Bueno, la comunicación es algo muy complicada siempre y yo creo que hay que ser consciente de que lo importante es ir a lo que verdaderamente preocupa a la gente. Lo que le preocupa a la gente no es algo que ya se ha resuelto. Lo que le preocupa a la gente es si desbloqueamos una situación. De esos, ahora cuando empiecen los coles esta semana y la que viene, de eso es lo que la gente te dice, oye, ¿qué va a pasar? Vengo de verano, la cuesta de septiembre, los libros, y seguimos sin un gobierno. ¿Qué están haciendo ustedes? Eso es lo que me importa. Lo demás, insisto... Pero entiende el malestar, le hablo porque al final lo hemos vivido muy de cerca, el malestar de gente como Rosa Valdeón, la vicepresidenta de la Junta, que a los 2 minutos de conocer la noticia empezó a tuitear que ella no estaba en absoluto de acuerdo con esta decisión. Insisto, la suerte que tenemos es que a día de hoy, no a día de cuando la vicepresidenta hizo esas declaraciones, el tema está resuelto. Y yo creo que cuando un tema está resuelto, pues lo mejor es mirar hacia adelante. Yo no soy de poner el retrovisor y yo creo que es perfectamente compatible respetar las opiniones de todo el mundo, pero estar satisfecho de que cuando se zanja una cuestión, te puedes ocupar de las cuestiones que no están zanjadas, una de ellas, como estamos hablando, muy importante. ¿Habrá una tercera sesión de investidura antes del 31 de octubre? Bueno, Rajoy dijo textualmente que se quería mojar y que incluso estaba dispuesto a gobernar con 137 escaños, lo cual pues no sería fácil. Lo que también ha dicho es que no va a ir a una investidura que vuelva a ser fallida. De hecho, lo dijo antes incluso de que
de que Su Majestad el Rey iniciara la ronda de consultas, diciendo que habría que abrir un periodo de reflexión si no se llegaba a una investidura satisfactoria, como parece que ha sido, y por eso nosotros lo que pensamos es que es muy importante mantener el acuerdo con Ciudadanos. El acuerdo con Ciudadanos ha sido positivo. Eso es lo que le voy a preguntar, ¿se mantiene el acuerdo con Ciudadanos? Yo creo que se tiene que mantener porque además es un acuerdo bueno y podemos decir desde Castilla y León y desde Ávila, por ejemplo, a nivel municipal y en otras capitales de provincia donde estamos pactando con ellos, que son acuerdos que son buenos para la opinión pública y para el día a día de la gente, o sea, que no están pidiendo cosas que nosotros no podamos asumir, y yo creo que en la negociación pues, se tiene que ceder por ambas partes, y creo que el ir con 170 apoyos al Congreso de los Diputados era muy importante para encarar la próxima legislatura. El problema es que la aritmética es caprichosa y seguimos dependiendo de una abstención, aunque fuera de 11 diputados socialistas, que esperamos, no queremos ser pesimistas, que esperamos que pueda llegar. Bueno, a ver si llegamos de verdad a una solución. Gracias, Pablo Casado, secretario general de Comunicación del Partido Popular y diputado por Ávila. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Lo hemos escuchado en una entrevista, una de las principales damnificadas por el desacuerdo político es la educación. Ahora la batalla se da en torno a las reválidas que introduce la LOMCE. En las Cortes, aquí en Castilla y León, toda la oposición ha pedido a la Junta que recurra el decreto de julio que regula estas pruebas de evaluación, como han hecho ya Cantabria o Canarias. Dicen que es inoportuno y segregador. El PP ha defendido que las normas hay que cumplirlas. La inquietud de las aulas ha llegado al hemiciclo. Podemos pidió ayer la retirada del Real Decreto que introduce este curso las reválidas en ESO y bachillerato. Sobre la primera, el consejero de Educación mostraba sus recelos. Ustedes saben cuál es mi opinión sobre esa prueba. Y hoy el PSOE ha aprovechado ese argumento para convencer a la Junta de que recurra el mencionado decreto, como han hecho ya 3 comunidades autónomas. Un mal día, con 15 o 16 años, y te dejan sin titular y te mandan a la formación profesional básica. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? El consejero de Educación no. Nosotros tampoco. La LOMCE y el Real Decreto en cuestión están revestidos de todo el rigor legítimamente democrático. El resto de grupos han apoyado la propuesta del PSOE. Por lo tanto, atenta contra un principio fundamental que es el de la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. El Partido Popular ha aportado datos. Que 24 países de la OCDE tienen en vigor este tipo de pruebas. Y Podemos, los que para ellos son los importantes. En inversión educativa respecto al PIB, estos somos nosotros. Esto es Rumanía. Las 2 reválidas reguladas por el decreto del Gobierno del pasado mes de julio no tendrán valor excluyente hasta el próximo curso. Hacemos una pequeña pausa en el relato informativo, después volvemos con nuestros tertulianos a la vuelta de la publicidad. Recuperamos ya el tiempo dedicado a la actualidad. Ya saben que ahora tenemos que analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí el día, los asuntos más destacados de la jornada. Damos la bienvenida a Evaristo Ruiz Arzayus, que nos tiene que hablar, como no, de lo que se avecina a partir de mañana, que no es otra cosa que la campaña en el País Vasco, y él conoce muchas sensibilidades por esa zona de España. ¿Qué tal, Evaristo? El verano bien, ¿no? Aquí estamos, muy bien. Fenomenal, me alegro. Y tenemos que dar la bienvenida a un historiador al que incorporamos a esta mesa en esta nueva temporada. Rafa Martínez, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallados. Buenas noches. Y muchas gracias por contar conmigo. Que sepas que estás en tu casa, porque además esto está plagado de palentinos, ¿eh? Sí, ya he visto, en el buen sentido de la palabra. Palentinas, ya las he visto palentinas por ahí. Palentinas y palentinos. Y algún leonés que otro. Algún leonés que otro, como el que tengo aquí a mi vera. A la izquierda, Ernesto Escapa, buenas. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Fenomenal. Antes de empezar con la tertulia, Ernesto nos dice cómo van los titulares de la prensa de la región este jueves. Ernesto, empieza. Pues mira, empezamos con el Diario de León, que destaca hoy en su primera que los sondeos frenan la obra del soterramiento del AVE al detectarse imprevistos. Al parecer existen problemas de contaminación de los suelos y redes eléctricas y de fibra óptica que entorpecen la obra. En cambio, se busca mantener el plazo de ejecución de 2 años. Diario de Valladolid, El Mundo, el PP se suma al clamor contra Renfe por los nuevos talleres. Toda la corporación exige de forma unánime el traslado urgente a las instalaciones del páramo de San Isidro y también reclaman a Fomento y a DIF la pronta apertura del túnel que comunicará las estaciones de Atocha y Chamartín en Madrid. Diario ABC, un muerto y 47 afectados por gastroenteritis en una residencia de mayores de Ponferrada.
Diario La Razón, acuerdo en las Cortes para mejorar las urgencias rurales y apoyo a la infancia. Los grupos consensúan medidas para conciliar la vida familiar y laboral. La Gaceta de Salamanca, la oferta de empleo público peligra por el bloqueo político. Diario Palentino, la capital y Alar del Rey serán sedes del Día de la Provincia a finales de este mes, el día 30 de septiembre. Y el acto institucional tendrá lugar en la capital, mientras las actividades más populares se desarrollarán en la Cuna del Canal, en Alar. El Correo de Burgos, la prostitución más invisible por los nuevos métodos de contacto. Cáritas y Adoratrices renuevan los convenios con el Ayuntamiento para frenar esta lacra social. Diario de Soria destaca en su primera una imagen que anima poco a tomar el tren, de la Selva del Cañuelo, que sigue acumulando retrasos, y señala que el abandono, las averías y los retrasos frecuentes del tren disuaden a los viajeros. La Nueva Crónica de León destaca en su primera que el leonés de Busdongo, Amancio Ortega, vuelve a liderar la lista Forbes de los más ricos del planeta. ¿Cómo sois los de León? ¿Cómo manejáis? Basta. Y Diario de Ávila destaca en su primera la imagen del Festival Internacional del Circo de Castilla y León, que a partir del domingo se desarrollará en la capital abulense con 140 actividades en 10 espacios diferentes y con el objetivo de superar los 80.000 espectadores. Bueno, esas son algunas de las primeras páginas que nos han llegado esta noche a nuestra mesa. Vamos a comenzar con uno de los asuntos del día, bueno, un asunto que conocíamos a última hora de ayer, la de renuncia de José Manuel Soria a optar a ese puestazo en el Banco Mundial. Esta mañana se expresaba la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, que fue una de las primeras en indignarse cuando se conocía esa decisión de Mariano Rajoy la semana pasada, y que ha sido una de las primeras también en alegrarse, porque esto supone, pues eso, que la regeneración política pueda ser una realidad y no una quimera. Sin más, y os voy a preguntar por el tema precisamente porque otro palentino, al que hemos entrevistado hace unos minutos en esta misma mesa, el diputado del Partido Popular, Pablo Casado, pues prefería tirar balones fuera, por así decirlo, porque yo creo que este asunto ha molestado y mucho en el Partido Popular, ¿no? Entiendo que con razón, ¿no? Porque en menudo lío le ha metido el gobierno y al Rajoy. A mí me parece difícilmente entendible, es como tirarse un tiro en la pierna gratis, y además el dicho popular dice que para ir y volver no hace falta ir, es decir, que para terminar forzando la renuncia o lo que haya sido eso, como ya pasó cuando era ministro. Yo me remito a la frase aquella de Montoro, me parece, quien tiene problemas de este tipo, refiriéndose a lo de Panamá, no puede ocupar un cargo público. Me parece lógico, o sea, que había que darle una salida, que no sé qué, bueno, pues seguramente sí, pero a lo mejor no hace falta hacer una cosa tan coram populo y no sé qué. ¿No? Me parece algo tan, si me apuras, tan infantil, ¿no? O sea, que el caer en una de estas con la que estaba lloviendo en periodo de preelectoral o de lo que estemos, y con toda la que está cayendo, ¿no? Sí, sí, y esto está dando munición al resto de partidos, porque mañana hay junta de portavoces en el Congreso de los Diputados y ya lo tienen claro. Desde el PSOE, Podemos y Ciudadanos van a exigir a Luis de Guindos, al que ahora culpan de promover a Soria, para que dé explicaciones en el Congreso, en un pleno del Congreso. Evaristo, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que el problema ha estado básicamente en no decir las cosas con claridad y con sinceridad. Es decir, comunicar esto 2 minutos después de la investidura fallida del viernes por la tarde, comunicarlo adornando un poco las cosas, que si era un concurso público, que si solo era para funcionarios, que si no había más remedio que nombrarle a él, cuando poco después se ha descubierto que no es así exactamente. Yo creo que el tema es tan visual y tan llega tanto a la gente, que a mí me ha recordado la escena del elefante y el rey Juan Carlos. Juan Carlos hizo una serie de tropelías que todos conocemos, pero la foto del elefante fue el punto de inflexión.
¿Te acuerdas que comentamos aquí que tenía que abdicar? Y efectivamente, al cabo de poco tiempo abdicó. No, tú es que estabas muy obcecado. Sí, con que estaba un abdicase. poco, no, es que me parecía estéticamente muy fuerte, ¿no? Porque lo vi en la gente que me rodea, qué barbaridad, la foto del elefante ahí y tal. Bueno, estás pidiendo a Rajoy que salga y diga no volverá a ocurrir. Estoy pidiendo al PP que es el momento para que la gente del partido, con honestidad, con vocación de servicio público, con visión de Estado y sobre todo la gente que no tiene nada que ver ni con Gürtel ni con las tarjetas Black, porque los juicios del Gürtel y tarjetas Black van a empezar ahora, que esa gente tome el relevo. Oye, este caso había provocado, y lo hemos visto, ¿no? Sobre todo aquí en Castilla y León, había provocado mucha indignación en las filas del propio Partido Popular, y Rosa Valdeón no se ha mordido la lengua. La vicepresidenta de la Junta, tanto en Twitter como en declaraciones posteriores, ha sido muy clara, muy tajante. O sea, que en este caso no se casaba con nadie de su partido. A mí me da la sensación de que, lógicamente, y yo conozco a algunas personas que no han metido mano en el cajón, como hay muchos, la mayoría, que no han beneficiado amigos, ni corrupción ni corruptelas, que están haciendo un puesto de servicio público, a lo más con el sueldo que les den de concejal o de lo que sea, que claro, cuando ven salir estas cosas, que en definitiva luego tienen que defender ellos en sus lugares de orígenes, con su cara, en sus elecciones, es que ni Guindos ni Soria van a venir a un pueblo de Palencia o a un pueblo de León o a un pueblo de Ávila a hacer la campaña, a decirles a sus ciudadanos que somos honrados. Claro, eso evidentemente, vamos, se ha visto en las declaraciones de tanto de Feijóo como de aquí, o sea, decir que si hay ya ese nivel de altos cargos del PP que dan la cara y dicen algo, es que es la punta del iceberg de algo que es más profundo por debajo. Eso es, exactamente. Por cierto, que el Gobierno ya ha elegido al que va a sustituir a Soria para optar a ese puesto en el Banco Mundial, a ese alto cargo. Es un alto cargo del Fondo Monetario Internacional, se llama Fernando Jiménez Latorre y fue secretario de Estado de Economía. Más asuntos, porque claro, estamos como estamos. Me da pena. No me gustaría que esto afectara a Luis de Guindos, porque creo que España le debe mucho a Luis de Guindos. Pues es el artífice. Hay quien interpreta que le están echando la culpa. Es una pena. Y el propio Rajoy, que a mí me parece una persona muy válida, es que me da pena que le salpique, porque una tontada, como decía, es una cosa infantil. Y Luis de Guindos es un tío muy importante en este país, que nos ha salvado de una muy gorda. Y me da pena que una bobada como esta le salpique. Y hay quien especulaba con un perfil de Guindos si habría que al final optar por un candidato, por así decirlo, de consenso, si al final se mantiene la obcecación para que Rajoy no pueda ser al final presidente. Y os pregunto por esa situación en la que nos encontramos, porque claro, esto ha sido un punto de aparte, por así decirlo, en un proceso en el que ahora no se sabe muy bien por qué. Parece que nos hemos dado una tregua, que ya no hay tanta prisa por tener un gobierno, que hay que esperar hasta el 25 de septiembre, que es cuando sepamos quién gana en el País Vasco y quién gana en Galicia, o qué tipo de gobierno se puede formar en una y en otra comunidad. Claro, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos un poco en tiempo muerto? Sí, no, la verdad es que con todas las urgencias que existen, pues es un poco lamentable, pero también toda esta trapacería de la promoción, del intento de promoción y de rescate de Soria, pone de manifiesto, joder, que no nos perdonan, es decir, nos pretenden dar un baño de lejía, unas friegas de lejía para que traguemos con lo que haga falta. Y yo creo que este error de promover a Soria y darlo a conocer a continuación de la votación solo se entiende por la debilidad del entorno más inmediato en la dirección de Mariano Rajoy, porque yo creo que eso, si hay un entorno más o menos solvente, pues ven perfectamente que alguien que ha mentido, que ha sido trapacero, que en el mes de abril, antes de su dimisión, no puede ser ahora ser presentado para un cargo internacional. Y sobre todo ese entorno, lo que no ve es la que se puede montar, como de hecho se monta. Y la que se ha montado. Pero tiene que verlo. Por eso decía yo que es que me parece una cosa un poco de tirarse un tiro en la pierna, porque sí. Respecto al otro que decías... Si es que llevamos ya 261 días con gobierno en funciones. 261 días. Lo cierto es que este tipo de nombramientos seguramente... No ha pasado nada. España crece al 3%, la bolsa está subiendo, todos comemos todos los días. ¿Estás dando alguna idea? Sí, que resulta que igual no son tan importantes los políticos
igual hay demasiados políticos apesebrados. Igual hay que replantearse un poco las cosas, porque la, no pasa nada, la sociedad civil a lo mejor funciona. A lo mejor funciona. Me estás cambiando el sistema. No, igual estamos hipertrofiando la función política y resulta que no es tan importante. Igual lo que tienen que hacer los políticos es dejar hacer. Igual lo que tienen que hacer es dejar y no molestar tanto. Igual la culpa la tenemos nosotros, que hablamos demasiado de ellos. Algo de culpa tendremos, claro. Estoy convencido. Es que a veces uno se plantea y dice, oye, pues aquí no pasa nada. No, yo lo que decía Juan Manuel, y empalmando un poco con eso, quizá el problema es decir, nos inventamos la trampa y nos la acabamos creyendo haciéndola creer. Es decir, aquí se trataba de poner el mecanismo constitucional en marcha para que hubiera elecciones. Evidentemente, el rey encarga al que ha ganado, y esta vez dice que sí, porque en cualquier caso le beneficia que corra el tiempo para las elecciones y meter presión al otro partido. El otro partido que no puede hacer nada, y a mí me asombra que hoy haya prensa que salude el que haya un intento de hacer algo con menos posibilidades, la misma prensa que criticaba que el otro hubiera hecho algo que no podía triunfar. Estás hablando de Pedro Sánchez, porque claro, una de las cosas que tampoco entendemos en esta especie de tiempo muerto que vivimos ahora es ¿para qué van a servir esas llamadas que está haciendo Pedro Sánchez? ¿O cuál es el objetivo? ¿Qué pretende el líder socialista? Yo tengo una pequeña teoría de eso. Pues exponla aquí. Es decir, no nos postulamos, ha dicho Hernando y ha dicho él. Mentira, te estás postulando. Estás diciendo que no te puedes postular porque no puedes postularte porque es el rey el que te tiene que ver. Y como el rey parece ser que ha dado la sorpresa diciendo no hay tercera ronda, la sociedad ha dicho entenderos, entonces ahora tengo que estar presionando. A mí me parece que es una forma de presionar incluso al rey, es decir, de a ver cómo, si yo puedo conseguir algo, déjeme venir al Parlamento a perder otra vez, pero por lo menos tengo otra vez un foco muy cercano a las elecciones más que el anterior candidato. Evaristo, ¿tú cómo interpretas estas llamadas de Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que intenta? Pues yo creo que intenta un frente de izquierdas, porque yo creo que los números dan. Los números dan, porque... ¿A quién incluyes en ese frente de izquierdas? A los 180 que votaron que no. O sea, que también a los nacionalistas catalanes, al PNV, a todos esos... El PNV no es un partido de izquierdas, pero... Y lo que era grosso modo lo Convergencia y podemos Unió, meter. Sí. El bloque de los 180. 180 da. Incluso si Ciudadanos se abstuviera, que se podría abstener como fruto de la presión de que tiene que haber un gobierno, si se abstuviera, le sobrarían 40 votos a ese posible bloque. Bueno, cuidado. Esa es una de las opciones, aunque ahora parece que en este tiempo muerto estamos pendientes del 25 de septiembre, porque mañana a estas horas los vascos y los gallegos están en campaña electoral. El 25S tienen que ir a votar. Y hoy hemos conocido una encuesta de la ETV, donde dice que la situación en Euskadi tampoco iba a cambiar demasiado. Bueno, que el Partido Socialista se iba a pegar otro batacazo, porque dejaba al Partido Nacionalista Vasco con 27 escaños, a Bildu con 17, es decir, que perdía 4, a 14 tendría Podemos, un subidón porque antes no se había presentado, el PP con 8, el PSOE con 8 y Ciudadanos con 1, que es al fin el que tuvo en su momento también UPyD. Tú que conoces mejor que nosotros a los vascos y el alma del PNV, ¿qué podría pasar después del 25S? Pues que podría pasar lo mismo, que la suma de EH Bildu, Podemos y PSOE da. Pero tú ves al PSOE pactando con EH Bildu, ya no PSOE, solo con Podemos, con EH Bildu. El PSOE pierde la mitad de sus escaños. Sí. O sea, la bofetada que se pega es espectacular. Entonces, un partido que se pega tamaña bofetada es capaz de cualquier cosa. Pero si en el País Vasco pierde la mitad de sus escaños, en Andalucía, si hace eso que dices tú, no perdería la mitad, igual perdería el 80%, ¿o no? Andalucía todavía queda mucho tiempo para las elecciones. Bueno, sí, eso sí. La memoria del español medio es penosa. Me parece que el morbo de la situación actual, a mí que me gusta, me ha gustado siempre estar pendiente un poco de lo que pasaba en la política de este país, cuando está en política activa y cuando no, es ¿qué le va a pasar al PSOE? Porque el PSOE ha entrado en una fase que no sé si va a la pasoquización o a donde vaya, pero que el resultado es que haga lo que haga, mal. Sí. Haga lo que haga mal. No tiene otra salida. Claro, y el líder de la oposición, a mí me parece que ha demostrado muy poco, desde mi punto de vista, muy poca capacidad política real, porque después de las elecciones de diciembre
podía haberse erigido en el líder de la oposición, haber consolidado como líder de la oposición su inestabilidad, esa que parece que tiene en el partido, y lo había solucionado todo. Mientras que así están al albur, a mí me parece que están al albur, independientemente de que le monten una jugada como la que le montaron a Villarrubia en Castilla y León, que le dimita el 19 o 20 señores de la Ejecutiva y nombren una gestora, y se acabó Pedro Sánchez. Bueno, a partir de mañana tendremos que hablar y mucho acerca de lo que pueda pasar en el País Vasco, pueda pasar en Galicia. Parece que a Galicia no le hacemos tanto caso, pero también puede ser importante, ¿no? Sobre todo de cara al estado de ánimo de los dos principales partidos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. No va a ser lo mismo si el PP mantiene la mayoría absoluta con Feijóo que si no la mantiene, y entonces se le complica muchísimo la formación de gobierno, ¿no? Feijóo solo gobernará si tiene mayoría absoluta. Si no, no gobernará. Eso parece que va a ocurrir, ¿no? Pues es lo mismo. Ahora bien, la experiencia en Galicia, seguramente en otros sitios si se mirase con lupa también, pero en Galicia especialmente, con un PSDG fatal desde hace mucho tiempo, es que cada vez que ha habido asociación en municipales especialmente del Partido Socialista Gallego con lo que entonces era el partido, el Bloque Nacional Gallego, arrebatando ciudades al PP, etcétera, eso ha supuesto a la siguiente pérdida de votos para el PSOE. Oye, vamos a hacer un poco de caso, vamos a prestar un poco de atención a lo que es la actualidad también regional. Tenemos un médico, vamos a hablar de la sanidad, porque la sanidad también ha ocupado el primer pleno del curso político, que no ha estado exento de polémica. Ha llegado con una moción de Ciudadanos sobre un plan de inversiones de alta tecnología. Se ha aprobado, pero se ha aprobado por el error de una procuradora del PP, que ha votado a favor cuando el resto de su grupo lo ha hecho en contra. Ese fallo ha inclinado la balanza a favor de la propuesta, que sí respaldaba toda la oposición. El PP ha intentado repetir la votación, pero la presidenta lo ha zanjado de esta manera. Lo siento. Perdone, no tiene la palabra, señor Carriedo. La votación se ha producido y, por lo tanto, no hay nada más que hablar. A cualquiera de ustedes le puede pasar lo mismo, por lo tanto, no hagan ninguna observación sobre lo que está sucediendo. Este grupo quiere saber si a partir de este momento, cada vez que haya un problema técnico, la consecuencia que se deriva es la señoría, votación no ha habido así. ningún problema técnico porque el sistema ha funcionado correctamente en el resto de las votaciones y, por lo tanto, no ha habido ningún problema técnico. Y punto. Podría haber dicho Silvia Clemente, ayer lo recordaba el propio Juan Vicente Herrera. Parece que en el Grupo Popular no conocen cómo se las gasta la presidenta de las Cortes. Hay que estar más atentos, ¿eh? De todas formas, los procuradores, cuando tienen que votar, hay que estar más atentos a lo que votan y a lo que quieren votar. Aquí vosotros hubieseis sido un poco más, no sé, bueno, benévolos, hubieseis dicho, venga, voten otra vez. O no, hay que ponerse firme porque si no al final... Si hubiera habido un problema técnico, se puede plantear lo que sea, pero si no hay un problema técnico, todo el mundo puede equivocarse, vale, todo el mundo puede equivocarse, pero todo el mundo debe responsabilizarse de los errores que comete. La verdad es que es un poco... No está bien. Chusco, en Castilla esto puede ser chusco. Sí. No, pues un error de estos puede tener muchas consecuencias, ¿eh? En una votación más importante o de un tema más... claro, si pasa algo de esto, a ver qué haces, ¿eh? ¿No? Sí. Seguro que hay antecedentes. En fin, bueno, del Pleno de las Cortes ha salido un acuerdo para impulsar al sector micológico. Se va a regular el aprovechamiento y comercialización de las setas silvestres para dar seguridad a todas las partes de la cadena. Así lo han pactado PP y PSOE cuando está a punto de empezar una nueva campaña. La propuesta establece, por ejemplo, apoyar la puesta en marcha de lonjas micológicas. Era una de las mayores reivindicaciones de un sector que moviliza en Castilla y León 65 millones de euros. ¿El decreto de regularización de setas realmente era necesario? Necesario para proteger a recolectores, bosques y a sus propietarios, que son testigos y víctimas de cómo la comercialización de las setas fomenta la economía sumergida. Yo creo que clarificará un poco el sector, que en la actualidad está un poco manga por hombro. Hay, como bien dice alguna gente, demasiada economía sumergida, demasiado descontrol, diría yo. Con la aprobación de esta nueva normativa surgirán los llamados parques micológicos, grandes extensiones de más de 10.000 hectáreas, propiedades de ayuntamientos o particulares que unidos explotarán los terrenos, siempre bajo la supervisión de la Junta. La figura del coto micológico lo que te garantiza es que un producto concreto viene de ese coto, ¿no?, que tiene la autorización del propietario para hacer ese aprovechamiento.
Pero no a todos convence el nuevo decreto. Los puestos de trabajo de los guías micológicos están en riesgo, porque la nueva normativa no contempla esta figura profesional. Lo decías tú, Rafa, mientras estábamos viendo el vídeo. Al final este sector, el de la micología, es muy importante y cada vez vemos a más gente, ahora que se avecina el otoño, llenando nuestros campos en busca de setas. Sí, pero a nivel de un complemento o más en la economía agraria. Evidentemente entiendo que puede haber problemas a la hora de decir, bueno, ¿y qué va a pasar si hay estos campos con el aficionado que va y tal? Bueno, yo me imagino que eso habrá que solucionarlo, estará pensado como pasa en la costa. Es decir, que hay una cosa que es la pesca recreativa, incluso para consumo, que te deja, nadie se mete con la Guardia Civil, no se mete contigo si coges no sé qué y tal, si está dentro ahora, si tú vas a un sitio de estos y coges 200 kilos de setas, evidentemente no es para consumo. Vámonos hasta Salamanca, porque allí el presidente de la Junta ha inaugurado una nueva edición de Salamac, la feria a la que las cifras avalan como la gran cita agroganadera del sur de Europa. La ya larga crisis del vacuno de leche, la crisis del precio de la leche de oveja por la eliminación de cuotas y el descenso del precio del cereal entre los problemas y entre las posibilidades, las plataformas de productividad y competitividad que impulsan los distintos sectores agroalimentarios de Castilla y León. Ejemplo, aseguraba Herrera en la inauguración de Salamac, de un campo que es siempre ejemplo de perseverancia. Esos profesionales en estos momentos de crisis nos han demostrado que son incapaces de rendirse y precisamente por eso debemos insistir. Esta comunidad autónoma, la sociedad, la población y por supuesto la economía de Castilla y León no se pueden concebir sin la presencia de la agricultura, de la ganadería, de la agroindustria. Un campo que supone el 5% de la economía regional y que tiene en Salamac un importante escaparate, la cita agroganadera más importante del sur de Europa, que supone también una ventana a la innovación y que quiere ser un reclamo para la incorporación de jóvenes al campo. No es tarea fácil, pero contribuiremos a conseguirlo si presentamos el mundo del campo como lo que es hoy en día: puntero, investigador y altamente especializado. Hasta el domingo son casi 500 expositores los que se dan cita en esta feria, en la que destaca la presencia de 1.700 ejemplares de ganado puro. Nos falta poco para terminar, pero antes déjenlo mirarnos un poco el ombligo, porque esta casa, Castilla y León Televisión, ha presentado esta misma tarde en el patio herreriano en Valladolid su nueva programación, la nueva temporada, mejor dicho. Llevamos como lema "Somos parte de ti", y estos son algunos de los contenidos que van a poder ver durante los próximos meses aquí, en esta casa. En Castilla y León Televisión estamos de estreno. Comenzamos una nueva temporada. Sobre todo muchísima variedad. Es increíble la cantidad de formatos y la cantidad de temáticas que vamos a tocar esta temporada durante toda la semana en diferentes horarios. Lo nuevo llega de la mano de Miguel Castañeda, con quien descubrimos tesoros desconocidos. Es un diccionario de 1851. Tiempo para concursos. Mediremos los conocimientos y habilidades de los castellanos y leoneses en Tú qué sabes. ¿Cómo se transmite más rápido? Sin olvidarnos de los programas que ya son todo un clásico de nuestra programación. Porque volver al pueblo nos gusta cada vez más. Y la actualidad minuto a minuto se la contamos en los espacios informativos. La novedad más importante es que el informativo de las 8 va a comenzar a las 8:30. En medianoche también habrá novedades con nuevos tertulianos. Vamos a tener también debates entre alcaldes de las principales ciudades de Castilla y León. Espacio Abierto abandona el plató y sale a la calle. Apuesta fuerte por la economía y el campo y, por supuesto, por nuestra gente, nuestra gastronomía y nuestro folclore. Porque en esta temporada somos parte de ti. Somos parte de ti. Somos parte de ti. Los representantes de la sociedad castellana y leones han respaldado con su presencia la nueva programación de Castilla y León Televisión, equilibrada para unos, amena para otros. Todos destacan la gran apuesta por los contenidos y la información de la comunidad. Es un trabajo ya consolidado después de estos años y que desde luego es un proyecto de comunidad, una televisión en donde yo creo que cualquier paisano se puede ver
bien representado. Y útil porque en el momento político que vive el país la labor informativa cobra importancia, también el trabajo para hacer comunidad. Que estamos muy orgullosos y eso pues a nivel de la comunicación y a nivel de los medios pues es importante que tengamos nuestra propia bandera, ¿no? que es la vuestra. Sobre todo supone que nos conozcamos y en una comunidad como esta es importante. Toda la actualidad con rigor, con información, así que un trabajo excelente y ojalá que por muchos años. Que también es lo que va sacando al exterior cuáles son todas nuestra propia idiosincrasia. Esta que arranca es la 8ª temporada de apuesta decidida por Castilla y León, un compromiso que ya ha recibido sus primeros aplausos. Pues nada, los que hacemos el informativo de la medianoche en Castilla y León Televisión también somos parte de ti y llevaremos a gala este lema durante los próximos meses, sin lugar a dudas. Vosotros también formáis parte de esta familia. Muchas gracias. Que lo sepáis. Gracias, Evaristo. Gracias, Muchas Rafa. gracias. Nos vemos, Ernesto. Hasta mañana. Aquí te espero mañana. Mañana es fiesta en unos cuantos pueblos y ciudades de Castilla y León, pero nosotros aquí estaremos fieles con nuestra cita. Ya saben que desde las 7:30 Pilar Ruiz les contará cómo se despierta este jueves 8 de septiembre. Que descansen. Buenas noches.